¿Cómo está, gerente? Buenos días. Diego Montaño lo saluda desde La Razón Radio. ¿Está usted en La Paz o en Potosí, donde tienen agenda YLB? Sí, buenos días, Diego. Un gusto estar en tu programa y bueno, un saludo a tu audiencia. Sí, estamos en Potosí, ya prestos para la socialización de las 11. Bien, a las 11 de la mañana en el Teatro Cuarto Centenario van a arrancar esta socialización. La primera pregunta, gerente, ¿por qué ahora, una vez aprobado ya el contrato, por qué no se arrancó por la socialización? Porque tuvimos socializaciones previas a lo largo de la ejecución del convenio. No es la primera socialización, es del conocimiento público, por lo menos en las zonas aledañas de influencia al proyecto. Ya se realizaron varias socializaciones desde el momento en que ya se tenía previsto el ingreso de la empresa. Y también hemos tenido un par de socializaciones con el contrato específico, uno acá justamente, estoy hablando hace un mes, tal vez más, y otro en Uyuni. Entonces sí hemos tenido socializaciones, no es la primera vez que venimos. Ahora, gerente, ¿quiénes participaban de esas socializaciones? Porque, por ejemplo, nosotros hemos entrevistado a la secretaria ejecutiva de la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sud, Yamile Cruz, y nos decía que nunca habían recibido una invitación a un proceso de socialización, tampoco el presidente de Comcipo. La pregunta es, ¿quiénes participaban de esto? O salvo que no estén faltando a la verdad. Creo que eso puede deberse a que la señora ya no es secretaria ejecutiva de Fruitcas, ¿no? Evidentemente. Eso es algo que hay que ponerlo transparentemente. Ella creo que ya no tiene representación, inclusive creo que tiene un voto de desconocimiento. Pero bueno, al margen de eso, las socializaciones han sido públicas. Se han lanzado invitaciones y también se ha avisado por varios medios de prensa que estábamos socializando. Eso ha sido en Potosí. Vamos a ver justamente el tema del Internet. Está nuestro invitado además en la ciudad de Potosí, así que de repente entendemos que la situación del Internet, al ser un Internet público, es un poco más complicado. Nos estaba hablando el gerente legal de YLB respecto a los procesos de socialización que dicen se han ido realizando antes del tratamiento del contrato en la Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados, que finalmente el anterior viernes en la madrugada aprobaron este contrato con la empresa Hong Kong CBC para la explotación directa de litio. Se prevé el tratamiento en la Cámara de Diputados, en el Pleno de la Cámara de Diputados, para esta semana. Por lo menos está en la agenda semanal de la Cámara de Diputados el tratamiento de este contrato. Se ha suspendido el tratamiento hasta que la socialización termine, socialización que hoy va a continuar. Gerente, volvemos con usted, hemos retomado la señal. Sí, muchas gracias. Indicaba que sí ha sido público en ambas socializaciones y aparte igual hemos tenido socializaciones particulares en comunidades, ¿no? Entonces, como te digo, este no es un trabajo reciente desde la firma del contrato. Este proyecto ya viene bastante tiempo, son 2 años por lo menos entre planificación, implementación y su operatividad, ¿no? Bien, ahora se llevará a cabo una socialización. ¿Quiénes estarán? ¿A quiénes han cursado la invitación? Porque ayer escuchábamos, por ejemplo, la postura del gobernador de Potosí, que rechazaba las regalías del 3% para el departamento. ¿Está invitado? ¿Ya les ha confirmado la asistencia? ¿Quiénes más? Bueno, sí, se han cursado cerca de 150 notas para invitación, ¿no? Entonces, evidentemente, creo que abarcamos a todas las instituciones representativas de la ciudad de Potosí y también a representaciones de las provincias, ¿no? Entonces, particularmente, hemos recibido confirmación de algunas instituciones, pero no podría confirmarte específicamente la gobernación. Sí entendería que sí confirmaron, pero bueno, eso igual esperamos que participen, porque la idea de esto es intercambiar criterios, responder preguntas, responder dudas y realmente que se tenga una información clara, ¿no? Gerente, mucho se ha hablado respecto a, por ejemplo, el tema de las regalías. ¿Está estipulado en el contrato? ¿Es 3%, como dice la ley minera? ¿O van a acogerse a la ley del litio, que entendemos está 2 años en alguna comisión en la Cámara de Diputados?
Respetamos profundamente el anhelo que tiene Potosí por mejorar las regalías y por eso también hemos explicado desde un principio que este contrato no establece un 3% cerrado en ningún artículo, en ningún anexo. Lo que sí establece es una definición de leyes aplicables que hace que toda legislación que se aplique, que se apruebe a futuro y que reemplace, digamos, la 535, aplique a este contrato y en caso de modificarse esos porcentajes, lógicamente el contrato debe cumplir con esa previsión y adecuarse a la nueva normativa. Gerente, el uso del agua ha sido otro de los temas y diríamos, las observaciones a esta tecnología de la extracción directa del litio. ¿Se tiene calculado? ¿Está en el contrato? ¿Está en un anexo técnico? ¿Cuántos millones de litros se necesitan para producir X cantidad de toneladas? ¿Tiene ese dato, gerente? Bueno, hay que tomar en cuenta que estamos hablando de un proyecto, ¿ya? Un proyecto tiene fases de maduración y de implementación de los estudios. En este momento tenemos estudios de viabilidad que han pasado el convenio. Hemos firmado el contrato y el primer paso para poder implementar físicamente y a nivel de ingeniería también el proyecto son los estudios de factibilidad. El agua es un componente importante de estos estudios de factibilidad. Por ende, la empresa va a hacer unos estudios de factibilidad, nos va a presentar para que nosotros aprobemos y a partir de ahí comienza el tema del licenciamiento. Entonces, ¿a qué me refiero licenciamiento? Es de obtener los permisos ambientales de la autoridad ambiental competente y por ende también en ese momento se determinará si se afecta o no a algún pueblo indígena, originario y campesino y si de ser así, se va a realizar la consulta previa, ¿no? Entonces, hay que entender que estamos hablando de un contrato de 40 años y hay que ser serios respecto a la factibilidad o no de este proyecto. La tasa de interés era otra de las observaciones. Se ha estipulado, se hablaba de un interés del 12% que tiene que pagar nuestro país a, en este caso, la empresa CBC. Sí, evidentemente conversamos con los diputados sobre ese tema, les consultamos de dónde habrían sacado ese 12,5%, porque el anexo financiero no tiene ninguna estipulación al respecto. Y ellos nos indicaban que era de un informe de viabilidad económica del anteproyecto de ley. Entonces hay que tomar que esos informes toman un escenario bajo, un escenario medio y un escenario alto. No reflejan la realidad del proyecto. Nuevamente estamos hablando de un contrato y de un proyecto de larga duración. Ocurre generalmente en los contratos de recursos naturales. Entonces el contrato es un conjunto de previsiones, no tiene cláusulas cerradas, porque justamente el precio y las condiciones económicas técnicas de estos proyectos fluctúan y varían. Por eso es que antes de implementar cada fase, el operador va a presentar un estudio de factibilidad y el EB lo tiene que aprobar y recién va a empezar con la implementación física del proyecto. Entonces es una previsión que tiene el contrato porque hay que ir revisando cada cierto tiempo para la implementación de un proyecto, porque es plata también para el operador y obviamente que deba devolver el Estado, tiene que ser viable la implementación de esa fase. Entonces ese es un manejo responsable del proyecto y por ende también le otorga un control a ILB sobre las características de ejecución del proyecto. Ahora, si hoy se aprobasen estos contratos, ¿de cuánto estaríamos hablando del interés? Porque lo que entiendo es que esto va a ir variando conforme no sé qué Correcto. Parámetros, pero hoy el interés, ¿cuánto sería para Bolivia? Ayer justamente consulté con la parte económica, y me indicaba que era un 4,5%. Hoy, ¿eso cuándo varía y por qué? Bueno, son tasas que están relacionadas con algunos índices del Banco Central de Bolivia. Sería, no por indicarte específicamente cuáles, pero son indicadores que se manejan para el establecimiento de tasas, ¿no? Otro de los temas que, por ejemplo, nos mencionaban es que el Estado boliviano, a través de ILB, la tonelada de carbonato de litio le saldría aproximadamente $13,000. Haciendo unos cálculos basándose en el contrato, nos decían desde $1,700, un pago que hay que hacer como una especie de licencia o algo así a la empresa por tonelada, hasta otros gastos operativos. Y la tonelada, revisando el precio internacional, está sobre los 9,000, es decir, $4,000 menos. ¿Esto es así, gerente? Dos consideraciones, nuevamente. El contrato es
solamente, puramente previsiones, ¿sí? O sea, vas a encontrar situaciones que pueden llegar a ocurrir o que pueden no llegar a ocurrir, pero que finalmente tienen que estar estipuladas en el contrato, porque estamos hablando de un negocio de larga duración, que es normal nuevamente entre los recursos naturales. Escucho escandalizarse por la duración del contrato, o sea, en todo el mundo son 40, 50 años y eso es perfectamente normal, digamos, ¿no? Porque son proyectos largos. Referente básicamente a lo que indicabas, los costos de operación todavía no están definidos, ¿no? Hay que tomar en cuenta que son tecnologías diferentes, la rusa y la china. Entonces, una vez la planta esté construida, seguramente tendrás una aproximación a los estudios de factibilidad, pero finalmente vas a tener los datos reales del costo de operación cuando ya empiece a operar la planta. Entonces, lógicamente, estimar un posible costo operativo en este momento no es responsable porque todavía no tenemos la planta operando, de la misma forma que te dije que el agua, digamos, podemos tener un estimado, pero no un dato final, porque obviamente no conoces cuánto realmente va a consumir la planta. Son parámetros que se van a determinar en el tiempo, ¿no? Y otro punto es básicamente el precio, eso hay que tomar en cuenta el precio. Nosotros no somos los que fijamos el precio internacional del carbonato de litio. Nuestros precios vienen de unas empresas que se dedican a hacer previsiones de materiales y minerales importantes para la manufactura de todo tipo. Estamos hablando de batería, chips, todo. Como son materiales importantes son insumo para la industria tecnológica, hay que hacer un seguimiento de la tendencia que van a seguir. Estas empresas, ¿qué toman como referencia? Toman como referencia la firma de un nuevo contrato, toman como referencia la entrada en producción de una planta, toman como referencia que una planta haya dejado de funcionar. Todas variables a nivel mundial que básicamente puedan afectar sobre el precio del material que estamos analizando. Una vez dado este contexto, nosotros hemos tomado una referencia a un elevamiento de precios que se daría de aquí a 3 a 4 años, ¿no? Entonces, son varios indexadores que coinciden en que de aquí a 3 o 4 años va a subir el precio. En un escenario bajo estaríamos hablando de aproximadamente un 250%, y en un escenario alto que también puede darse es un 400% de lo que es el precio actual, digamos, ¿no? Entonces, eso hay que ver, eso hay que tomar en cuenta que nuevamente el contrato son previsiones y que están sujetos a la fluctuación del precio también del mercado internacional del carbonato de litio. Gerente, la extracción directa de litio, nos mencionaban algunos, a quienes hemos ido entrevistando, que casi es una cuestión experimental en algunos países, que a escala industrial no se ha llegado a producir. ¿Esto es así? ¿Vamos a ser pioneros en esto? Bueno, no tanto así como pioneros, ¿no? Por ejemplo, bueno, creo que realmente tenemos muchos expertos en litio en estos últimos días y en definitiva, en la realidad, tenemos la empresa CBC, ¿no? CBC tiene la tecnología EDL, está muy seguro de su tecnología y tanto así que nosotros le hemos exigido en la estipulación del contrato que asuma el riesgo tecnológico. ¿Qué implica ello? Que si la planta no funciona, es decir, ellos diseñan, construyen la planta, le hacen una prueba de rendimiento, que es una prueba de rendimiento que tiene que producir el producto, que en este caso es carbonato de litio al 99,5% de pureza con una recuperación del 80%. Hay una prueba de rendimiento, si no pasa, tiene un periodo de estabilización y al cabo del periodo de estabilización se evalúa nuevamente si es que cumple esos parámetros. Si no cumple esos parámetros, la empresa no recupera un peso que lo va a invertir en la planta. Entonces, nuevamente, es una previsión que tiene YLB en favor para no amortizar el pago de la planta o para no deberle el pago de la planta en caso de que la tecnología no funcione. Pero ellos están seguros de que su tecnología funciona, pero al requerimiento nuestro como una previsión incorporado. Gerente, una última pregunta. Estaba leyendo una noticia que ha publicado el portal América Económica, que dice, es una noticia de ayer, Bolivia firmará contratos para explotar litio con empresas de China, Europa y Australia. ¿Es así? Actualmente estamos a ver, hay que tomar en cuenta que cómo viene la selección de las empresas, ¿no? Y eso también es importante expresarlo. No es un criterio subjetivo de ILB.
Lo que hemos hecho en gestiones anteriores y particularmente en el 21 y el 23, se han lanzado una primera convocatoria y una segunda convocatoria para elegir a las mejores empresas, digamos, que tengan ciertos parámetros. Uno de los parámetros evaluados es la tecnología y se ha hecho una prueba tecnológica en el salar con las condiciones que tenemos ahí, por la altura, por el frío, por la lluvia, por varias condiciones, digamos, ¿no? Entonces se ha pasado a la prueba tecnológica. Actualmente, fruto de la segunda, y obviamente hemos elegido, digamos, a los mejores y por eso es que tenemos CBC y Uranium. Entonces, actualmente tenemos en curso 3 convenios que hemos suscrito con la empresa EAU, que es básicamente una empresa australiana-alemana, ¿no es cierto? Después también tenemos en curso un convenio con una empresa Eramet, básicamente, y también tenemos un convenio con una empresa de Francia. Entonces, y una también con una empresa argentina, que es Tecpetrol. Entonces, ellos están ahorita realizando las pruebas necesarias para ver que su tecnología funciona con el salar. Entonces, hace un momento tú me decías que si somos un experimento. Básicamente no, porque estaríamos en una etapa previa al contrato, ya estaríamos realizando la prueba tecnológica para ver si su tecnología funciona con el salar. Entonces, eso es relativamente cierto porque vamos a firmar, ya tenemos un contrato suscrito con CBC y Uranium, pero en caso de que las pruebas tecnológicas de estas 3 empresas funcionen, por así decirlo, con el salar, básicamente estaríamos entrando a una negociación de un contrato con esas 3 empresas o con las empresas que cumplan con los criterios tecnológicos, ¿no? Una última. ¿Y las piscinas que se habían inaugurado, más de 100, esa tecnología de evaporación quedó archivada, quedó ahí nomás para un monumento o museo, o se va a implementar o no se puede por los contratos? No, para nada. En realidad, a ver, hay que tomar en cuenta una cosa, y eso también es importante mencionar. Tenemos, el tamaño del salar, digamos, es esto, ¿no es cierto? Lo que vamos a utilizar en manera de superficie de ambos contratos debe ser esto, ¿ya? Eso. Entonces, ¿qué te permite eso a nivel de superficie únicamente? Te permite que puedas firmar otros contratos con otras empresas, si es que lo ves conveniente, si es que el Estado ve conveniente, no vas a afectar en superficie al salar. Hay que tomar en cuenta que las piscinas sí utilizaban una gran superficie porque obviamente tienen que evaporar, ¿no es cierto? En este caso estamos hablando de salmuera y obviamente reduce la superficie que se requiere. Entonces eso por el lado de la superficie. Entonces, al decir que nos va a afectar todo el salar, nos va a afectar las humedades, nos va a afectar el medio ambiente, todo el salar, eso no es cierto. Por otra parte, hay que tener en cuenta que vamos a utilizar el 1,3% de nuestros recursos de litio en este contrato. Durante los 30 años que dure la operación y mantenimiento de este contrato, vamos a utilizar el 1,34% de nuestro salar de Uyuni, únicamente de Uyuni. Actualmente tenemos como recursos certificados 21 millones de toneladas de litio. Entonces, este contrato va a utilizar el 1% de eso, lo que te permite tener otros jugadores. Volviendo al tema de las piscinas, evidentemente estamos produciendo nosotros como ILB, utilizando las pocas piscinas que están plenamente operativas. No están de adorno, evidentemente hay una auditoría que se ha culminado y hay un proceso penal en curso, entonces seguramente se tomarán algunas definiciones para mejorar también inclusive el rendimiento de la planta de carbonato de litio que tenemos actualmente, ¿no? Gerente, muchas gracias por este tiempo junto a nosotros. Estaremos atentos a la socialización de las 11 de la mañana. El Teatro Cuarto Centenario es el lugar donde van a estar justamente presentando las exposiciones respecto a este contrato. Muchas gracias, gerente. Será hasta otra oportunidad. Muchas gracias, un gusto. Hasta luego.